Hola, yo soy Catalina Trujillo, soy una de las cofundadoras de Souji. Souji es un líquido a base de minerales y vegetales que al mezclarse con aceite usado de cocina y agitarse durante un minuto se transforma en detergente 3 en 1. O sea, sirve como lavavajillas, fregasuelos y detergente de ropa. Lo que intentamos es fomentar la economía circular y el reciclaje del aceite en origen. Bueno, a mí emprender es algo que he querido hacer como siempre, ¿no? Yo creo que al final, más que una motivación, es como una forma de ser. Desde que empecé la carrera e incluso antes, también decidí estudiar lo que estudié por ello. Siempre he querido y he tenido claro que yo quería hacer algo mío y propio. Lo intenté varias veces, este no es mi primer proyecto. No todo ha tenido éxito, ni muchísimo menos. He cometido muchos errores de los que he aprendido a lo largo del camino y bueno, tuve la suerte de juntarme con alguien que tenía el mismo espíritu emprendedor, las mismas ganas y ya había aprendido también por el recorrido y de esta manera nos juntamos para crear Souji. Como os decía, emprender es como una pasión, es como algo que llevas dentro, ¿no? Yo me he pasado mucho tiempo de mi vida buscando soluciones a problemas que veía en diferentes mercados o sectores, ¿no? Como etapa, lo primero fue la idea en sí. La idea nació de la necesidad. Sergio Fernández, que es el CEO del proyecto y mi socio, se dio cuenta en casa que reciclar el aceite no era cómodo, que los contenedores estaban lejos, que acumularlo era un desastre porque manchaba, porque olía, etcétera, y que tirarlo por el fregadero, evidentemente el impacto era enorme. Entonces empezó a buscar soluciones para ello y vio que en el mercado pues no se ofrecían soluciones demasiado óptimas, ¿no? Estaba el método tradicional de hacer jabón, pero seguiría siendo un método como demasiado rudimentario y sobre todo como complejo, ¿no? Tienes que utilizar guantes, gafas, hacerlo al aire libre, tarda 30 días de reposo porque tienes que utilizar sosa cáustica, que es un elemento como muy corrosivo y peligroso. Entonces, pues bueno, lo veía como cercano a todo el mundo y ahí empezó la etapa de desarrollar esa idea. Se buscaron opciones y existía algo parecido en el mercado, estudiamos y analizamos el mercado a ver qué había y luego empezamos a mirar las opciones de crear algo nuevo. Con los conocimientos de química de Sergio empezamos a desarrollar una primera formulación y cuando ya hubo un momento de estancamiento que no sabíamos si eso realmente podía ser factible, lo que hicimos fue acudir a un instituto de investigación, en este caso el Instituto Químico de Ramon Llull de Barcelona, que es el Instituto Químico de Sarriá, donde existía un jefe químico experto en la reacción química que nosotros estábamos buscando, que era la saponificación, que es cuando un ácido graso se transforma en jabón. A partir de allí se empezó un proceso de investigación que duró durante 3 años, en los que, bueno, pues la incertidumbre es lo que más premia porque quieres conseguir un resultado, pero no sabes si eso va a ser posible. Y luego ya siguió el siguiente paso, que es, vale, lo hemos conseguido, tenemos el producto, pero ahora hay que salir a mercado. Y salir a mercado siendo pues 2 desconocidos y sin mucho recorrido en el sector y muchísimo menos en retail, ¿no? O en gran consumo. Empezaron los problemas de envasado, etiquetado, imagen de marca, burocracia, registro de marca, registro de producto, auditorías de sanidad, etcétera, etcétera. Una vez pasas todos estos trámites burocráticos, que la verdad es que bueno, son tediosos y complejos, y decides pues, darle un nombre, una forma y una identidad, lo siguiente ha sido llamar a puerta fría. Y a partir de allí, pues empezar a luchar día a día para conseguir pues, que el producto se acerque cada vez más al cliente, estar en distintos puntos de venta, comunicarlo sin presupuesto, que no siempre es sencillo, y poco a poco, la verdad es que obstáculos todos, pero con muchas ganas. Pues mira, errores muchos. Al final con proyectos anteriores, ya no con Souji, para que un proyecto funcione necesitas que sea un puzzle el que cuadre. Son muchas las piezas que se ven en medio, ¿no? Ya no solamente que tengas una buena idea o que la hayas desarrollado, sino el equipo con el que trabajas, que ese equipo funcione y que realmente tengáis el mismo objetivo, porque tener conflictos entre socios es algo más habitual de lo que parece, cosa que yo, por ejemplo, ya sufrí en un pasado. Si no tienes la misma imagen de lo que quieres hacer, pueden empezar a tener discrepancias y eso es un problema. El tema de crear un producto estupendo, pero que a lo mejor el mercado no está preparado para aceptarlo. Tienen que cuadrar bastantes factores, ¿vale? Tiene que estar el mercado preparado, tienes que tener un buen equipo, tienes que saber comunicar lo que vendes, que eso también es súper complejo y sobre todo, como te digo, cuando no hay presupuesto. Eso es uno de nuestros principales problemas ahora mismo, por ejemplo, y de los que intentamos lidiar, que es que
el cliente entienda lo que le estás ofreciendo y las ventajas que tiene sin tener muchas vías para hacerlo ni mucho dinero. Y aunque haya una parte emotiva en todo esto, siempre tener claro que bueno, las cosas tienen que estar sobre el papel y que para que las cosas funcionen tiene que estar todo bastante dicho y aclarado, ¿no? Por mucho que sea una persona con la que tengas mucha cercanía y mucho aprecio, el trabajo es diferente. Y luego mucha paciencia, mucha perseverancia, mucho ánimo. O sea, al final cualquier emprendedor, creo que lo único que nos falta a todos es eso, tiempo, paciencia, y yo soy de las que creo que quien la sigue la consigue, pero que también es necesario saber cuándo te tienes que retirar. Emprender no es un camino fácil. A mí me parece un camino emocionante y a mí me encanta, pero sí es verdad que es algo como que llevas un poco dentro. Al final estás como en un constante ritmo de aprendizaje, ¿no? Entonces esas ganas no pueden faltar. Te tiene que gustar tu proyecto lo suficiente como para que encima lo vendas y lo vendas con pasión y convenzas a otros de que tu proyecto realmente tiene cabida, basándote siempre en análisis de mercado y en números, pero también en esa pasión de llevarlo a cabo, porque como te digo, no solo vale una idea, luego hay que ejecutar esa idea, ¿no? Sí, sí, y de hecho es el objetivo y también una de las razones por la que yo personalmente decidí ser autónoma, ¿no? Conciliar en cualquier trabajo es complicado, ¿vale? Mantener horarios y una vida fuera o familiar y sobre todo niños, ¿no? Que es más difícil, es muy complicado y lo es también siendo autónomo, por lo que te digo, aquí no hay domingos, aquí no hay sábados, pero también es verdad que eso te lo digo en un ambiente muy general. A lo mejor no hay domingos o hay sábados, pero sí es verdad que yo como autónomo me puedo tomar la libertad de organizar mis propios periodos de trabajo, por decirlo de alguna forma. O sea, yo a lo mejor no libro un domingo, pero un lunes a media mañana me puedo escapar un par de horas para hacer un recado urgente que una persona que está en una oficina no puede realizar. A lo mejor luego yo ese lunes a las 9 de la noche estoy trabajando, pero a las 10 de la mañana no. Entonces, la ventaja que tienes como autónomo es verdad que es no parar. El móvil ha facilitado mucho también este movimiento, ¿no? Y las tecnologías, el poder hacer las cosas a distancia, etcétera. Pero también te da la libertad de que tú organizas tu horario y que eres tú la que decide cuándo cortar y cuándo no. Entonces, yo creo que la conciliación sí es posible mientras tengas la organización suficiente para poder cumplir con todo, ¿no? ¿Qué nos ha hecho mantenernos, por decir de alguna forma, que al final es donde yo creo que está el éxito, en mantenerte antes de tener que abandonar? Creo que ha sido sobre todo eso, escuchar mucho al cliente. Es verdad que nosotros tenemos la suerte de que hemos hecho un producto muy innovador con el que todavía no contamos con una competencia abierta, que siempre te da ventajas, ¿no? Ser único. Pero eso, escuchar mucho al cliente, estar muy pendiente de lo que quiere, ir un poco solventando esos pasos que nos creaban barreras de entrada. Pues desde el primer momento fue el precio. Es verdad que salimos con un precio un poco alto, poco a poco, a medida que hemos ido creciendo, lo hemos ido bajando y en vez de repercutirlo en nosotros, intentamos todo el rato repercutirlo en el cliente final, porque creemos que es donde está la base. Mejoras de formulación, en temas de perfume, o sea, vamos todo el rato como intentando escuchar qué es lo que les ha gustado y qué es lo que no, y en ello vamos siguiendo invirtiendo para seguir al pie del cañón. Entonces yo supongo que lo que nos mantiene vivos un poco es eso, que al final el cliente se siente escuchado y vamos intentando satisfacer las necesidades en función de cómo van surgiendo. O sea, algo como clave que diga, no medito, ¿vale? No es, me gustaría hacerlo, pero todavía no he conseguido que mi cabeza se quede en blanco. Nunca. Pero sí es verdad que sí que intento, por ejemplo, intento hacer deporte por las mañanas, me sienta mejor hacerlo por las mañanas que por las tardes, entonces sí intento sacar, aunque sea media hora, una hora, para ejercitarme antes de empezar y empezar aquel día como con energía. Otra cosa que hago, porque a lo mejor no tiene nada que ver, pero a mí es verdad que me sienta muy bien, es que me ducho con agua fría. Sé que la gente se lo mira raro y no lo hago todo el rato. En realidad suelo ducharme al principio con agua caliente y a mitad de ducha suelo cambiar de pasar de hecho a muy caliente a muy fría. Y, y es verdad que la gente me mira como si estuviera loca muchísimas veces porque lo hago todo el año, incluso en invierno. Pero a mí esa agua fría no sé, es como que me renueva. Al final es como que todos tus sentidos se despiertan, tu circulación fluye mejor, porque además está comprobado científicamente bueno, que hace que la circulación vaya mejor, ¿no? Y me da como mucha energía para empezar
un día nuevo y lanzarme a por todas, ¿no? Entonces, bueno, no son trucos que creo que funcionan a mucha gente, pero son pequeñas rutinas que sí que creo que cada uno pues al final establece, sobre todo en el ritmo que te digo de ser autónomo y organizar tus horarios. Entonces, eso, como te digo, puede ser conveniente si lo haces bien, pero si lo haces mal también te puede comer, ¿vale? Ujú. De hecho, mucha gente que está teletrabajando lo estará sufriendo, el hecho de no ir a una oficina, no tener un horario clave, es que muchas veces como que te abruma más, a veces incluso echas más horas de las que tienes que echar o de repente llevas todo el día en chándal y no te has dado cuenta. Entonces, ese tipo de cosas sí que intento mantener ciertas rutinas, como eso, deporte, una ducha, vestirme, arreglarme, incluso cuando no voy a salir del todo, no es que hoy sea mi mejor día, pero sí mantener como un esquema de trabajo y de horas que quiero cumplir y hacer con tareas. Me suelo hacer listas también de las cosas que quiero hacer en el día y sobre todo eso, priorizando qué es lo más importante y lo que pueda a lo mejor aplazarnos. Que tenga muy claro lo que va a hacer y que sea consciente de dónde se está metiendo. O sea, yo apoyo a todo el mundo a emprender, animo a todo el mundo a emprender, pero entiendo que no todo el mundo está preparado para ello. Que desde el día que empieces o que tomes una decisión así, seas consciente de las consecuencias que puede tener y sobre todo vayas con la energía suficiente para afrontarlas, ¿no? Por lo demás, escuchar, siempre escuchar, aprender y no parar de estudiar, eso es fundamental, o sea, formarte, el mundo va tan rápido, Internet va tan rápido, las redes van tan rápido que al final, si quieres estar, tienes que estar al día de todo. Entonces, yo creo que la formación continua también es importantísima y súper necesaria y luego rodearte de gente que sepa más que tú. Siempre, siempre que puedas escuchar a todo el mundo y gente que te pueda aportar, por supuesto, o sea, es fundamental, porque como decía antes, nadie sabe sabiéndolo todo y al final esto es un continuo aprendizaje día a día, ¿no? Frase como tal, al final hay un montón de frases hechas y clichés que funcionan, ¿no? O sea, pero bueno, yo lo que daría sobre todo es que nadie olvide que por ser muy pequeño puedas hacer grandes cosas, ¿vale? Al final, muchas veces a lo que le pasa a la gente también cuando va a emprender es que tiene muchos miedos y a veces falta de confianza. Em, no dudéis de vosotros mismos. O sea, al final todos somos capaces, está en cómo hacerlo, no en tus capacidades. Entonces, bueno, ánimo, lucha y sobre todo creértelo un poquito, ¿no?